Hola, buenas noches amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempos de las aventuras de la espada y hoy tenemos a un excepcional autor. Y digo excepcional porque además de ser autor es crítico y además es editor. Entonces, las tres patas del banco, incompatibles totalmente, este hombre ha conseguido reunirlas. Buenas noches, don José, ¿qué tal estamos? Buenas noches, muy bien, fantástico. Bueno, pues vamos allá con la entrevista. Don José Ruiz Mata, que es de Jerez de la Frontera, de Cádiz, y bueno, es un hombre que tiene un currículum desde el punto de vista como autor interesantísimo, porque aparte de hacer cosas relativas al propio Jerez, ha hecho cosas interesantísimas, ¿no? Sobre todo de historia, como un Tartesos es otra mirada que me ha llamado mucho la atención, porque es algo muy importante. Y luego ha escrito mucho sobre Salobreña, que ahora está de moda Salobreña. Ha puesto de moda la política salobreña. ¿Cómo nos hemos dedicado a esto de escritor y de historia? Pues vamos a ver, yo empecé como novelista. O sea, mi primer libro fue de relato, que yo como uno, y para hacer relato es muy complicado y me sentía muchísimo más a gusto como novelista. Y yo lo que soy, yo me siento novelista. Pero me atrae muchísimo la historia. Yo he sido un muy estudioso de la historia desde siempre, sobre todo la prehistoria, me ha encantado. Y empecé a escribir ensayos sobre historia. Y así, pero ya no solamente sobre la historia, como dijéramos en general, sino incluso particular, porque he escrito dos libros sobre la historia del flamenco, o he escrito sobre la historia de los cuentos, he escrito historia de muchas cosas porque me encanta, ¿no? Y luego, lo que podríamos llamar historia en general, pues he escrito este sobre Tarteso, he escrito un libro que posiblemente sea único, porque no, que es sobre la cultura megalítica. Un libro sobre la cultura megalítica, pues yo no lo conozco. Sí, se habla, hay libros que tratan de megalitos, ¿no? Y te explican dónde apareció, cómo, qué se halló, pero intentando ahondar dentro de la cultura megalítica, no, no creo que es único. Luego he también escrito sobre Al-Ándalus, sobre la conquista de Andalucía. Voy a sacar ahora una breve historia de Andalucía. Me gusta, o sea, es un tema que me apasiona. ¿Y qué pasa? Como yo resulta que soy novelista, como quien dice, de nacimiento, pues cuando escribo libros de historia, pues lo hago como si fuesen novela, o sea, la redacción es novela y me dicen los lectores, pues que son libros que se leen fácil. ¿Por qué? Bueno, pues porque intento que no sea una cosa sesuda. O sea, yo he ido aprendiendo cosas muy de mayor y entonces me pongo en lugar de la persona que está leyendo y no tiene demasiado conocimiento de las cosas, ¿no? Entonces yo me pongo en su lugar e intento explicar para que todo el mundo se entere. O sea, vamos a ver, yo intento escribir para todo el mundo, no para los que saben. Entonces, bueno, que me parece muy bien. Hay libros, gente está escribiendo ensayos para la universidad, donde hay un montón de notas a pie de página, todo hay que demostrarlo. Tienen un lenguaje muy de la universidad, que es de ellos, y a mí y me parece perfecto, ¿no? Pero que no es mi idea. O sea, mi idea es siempre escribir algo para que cualquier persona, aunque su conocimiento no sea demasiado grande, se pueda enterar. Y luego, bueno, que tenga la suficiente profundidad y novedad también, porque claro, si vamos a contar lo mismo que cuenta todo el mundo, pues entonces ¿para qué se escribe un libro? Entonces, pues hay investigación, hay muchas cosas, pero todo intento siempre escribirlo de una forma en que se pueda entender con facilidad y que sobre todo que la lectura sea amable, que sea una lectura. Yo para preparar muchos libros pues, me pongo a leer cosas, textos universitarios y digo yo, oye, tragarse esto tiene mandanga, ¿no? Porque son unos textos plúmbeos, ¿no? Interesantísimo, pero tienes que tener un conocimiento
sobre la materia muy amplio para irte enterando. A lo mejor si te metes en este mundo necesitas leer no sé cuántos libros para que te empieces a enterar, ¿no? Entonces yo procuro coger de todo ese conocimiento que voy adquiriendo, también gracias a estos investigadores, ¿no? Que hay que ponerlo en su sitio, y lo intento llevar a la persona de la calle, a cualquier persona que pueda leer y que tenga ganas de leer y pasarlo bien, y que yo no le vaya... Hombre, lo que tampoco hago es buscarle un final feliz a las cosas, porque, porque la historia es como fue, ¿no? Es más, la historia dicen que no existe, la historia ya pasó, ¿no? Sí. Bueno, la verdad es que es toda una declaración de intenciones por la parte de don José Ruiz Mata. Estamos aquí por un libro muy concreto, un libro que me ha pasado la editorial Almuzara, y es esa historia de Al-Ándalus de la que estábamos hablando. Yo entiendo que la tierra tira, digámoslo así, igual que los de, pues no sé, los de Madrid, como yo, pues nos interesa la historia de Madrid, nos interesa la historia en general, y yo entiendo pues que un autor que es de Jerez, pues le guste la historia de su tierra. Y por eso Al-Ándalus, la historia que no nos contaron, un interesantísimo libro, además con las páginas que tiene que tener un libro de divulgación, porque el gran problema que tenemos hoy en día es que, como bien decía don José, rápidamente hacemos tochos de 900 páginas, esos ensayos maravillosos que hacen los catedráticos, y personalmente yo tengo un montón de ellos en una estantería y es que ni los abro. O sea, he entrevistado a los autores. Hombre, un día que se te parte una pierna y demás y ya tenga que estar en cama un mes, mira, pues, No, pero vamos a ver, un libro de 200 páginas, que es el caso, para ser exactos, 199, la última página es la 199, es un libro asequible para la divulgación. Porque, bueno, pues, no, además, la forma de hacer el libro, es decir, se han hecho 15 capitulitos y esos capítulos se les ha puesto bastante bien en el sentido de que tú puedes incluso leer un capítulo sin tener necesidad de haber, por lo que yo he visto, sin necesidad de haber leído el anterior. Es conveniente, por supuesto, pero si tienes una ligera idea, como es un libro de divulgación, pues te puedes permitir ese lujo. Entonces, es curioso porque es un libro de historia del Andalus que no empieza en el Andalus, sino que claro. empieza mucho antes, cuando nace esa civilización islámica. A veces difícil de comprender, no todo el mundo tiene la capacidad o los conocimientos o la base cultural para precisamente eh, comprender esa cultura islámica. ¿Qué tal lo hemos explicado en el libro? Porque creo que es muy divulgativo, o sea, es verdaderamente tan divulgativo como yo entiendo que es el libro y sobre todo en este tema. Vamos a ver, el tema del Islam es que aquí siempre se le ha tenido, bueno, se le ha visto con malos ojos, ¿no? España, tú sabes que España tiene que ser monárquica y católica, y si no, no es España. Eso es una cosa que han ido dando a marcha martillo durante siglos, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces, en cuanto en España hay un rasgo de Islam, bueno, pues entonces anatema, ¿no? Y eso también ha llevado a que se conozca mal el Islam, muy mal. Y el Islam es otra cosa del concepto que tenemos en la cabeza de los yihadistas, siempre lo digo al revés, yihadistas, que no, es otra cosa, o sea, el Islam es otra cosa. Y entonces el Islam no nace en el 611 como estaban hablando, el Islam viene a ser a final del siglo, lo hubiese en años, mejor que sale más bonito, sobre el 690, 700, es cuando empieza a nacer el Islam. Normalmente las grandes religiones suelen nacer 80 años después de lo que dicen, el cristianismo también, ¿eh? Y entonces, bueno, yo sostengo ahí que Mahoma no existió. O sea, Mahoma es una figura que ellos representan como el mensajero, o sea, el que va a crear esta religión. Y el Islam es la amalgama de un montón de herejías, o sea, porque
a partir del concilio de Nicea, en donde hay una religión católica oficial que es trinitaria, que cree en la Santísima Trinidad, y a partir de ahí todo el que no cree en la Santísima Trinidad es un hereje, a perseguir, incluso a matar. Pues toda esta gente que hereje, pues se va a los extremos desde el Imperio Romano, o sea, se va a la periferia. Y entonces hay una cantidad de herejía en la periferia que da la casualidad que ellos creen en un solo Dios, no hay más que un Dios. O sea, todo lo que el Islam nos va a enseñar, pues ya estaba expuesto en estos herejes, ¿no? Y resulta que el Islam de pronto aparece y conquista todo eso. No lo conquista, es que eso ya estaba preparado, no sé, eso ya estaba, ya tenía el caldo de cultivo, ¿no? Por eso una conquista tan rápida, con lo cual el Islam, más que una conquista guerrera, armada, yo planteo que fue por convicción, o sea, lo que introdujo fue poco a poco unos nuevos conceptos que a la gente le pareció muchísimo más interesante. Y por eso, desde un primer momento, hay dos Islam, que están los chiitas, están los sunitas. ¿Por qué? Bueno, pues porque los sunitas es el concepto que se tiene de la religión grecorromana. Es nuestro concepto de la religión, en donde Dios está ahí, yo estoy aquí, a mí Dios me echa una mano, pero yo llevo mi vida. Y luego está el concepto chií, que es el concepto que de Oriente, es el concepto que tenían los persas, en donde, bueno, el que manda el ayatolá y tú te pones de rodillas delante del emperador, o sea, tenía otros conceptos. Y entonces, esos dos conceptos de la religión no podían mezclar bien por mucho que sean islas. Y por eso hay esas dos divisiones al principio, pero sin más, o sea, explicado de una manera sencilla. Y luego, yo estaba en el libro, voy contando cómo ese Islam llega hasta la península ibérica. Hay que tener en cuenta que yo niego en el libro que en el 711 lo que haya fuese una entrada del Islam en la península, entre otras cosas, porque el Islam se estaba formando en ese momento en Damasco. Bastante tenían que conformar el Islam en Damasco como para venirse a conquistar a la otra esquina de él. Lo que sucede es que muchísimos historiadores que reniegan de todo lo que sean cuentos, de todo lo que sean fábulas, ¿no? Reniegan, pero sin embargo en este caso sí les gusta. ¿Por qué? Pues porque la historia de esta famosa conquista de Al-Ándalus 711 con el conde Don Julián, etcétera, eso es un cuento, se llama el Ahmad Mahmúa, que está escrito en el siglo XI por un señor que es del norte de África, pero es un cuento. De lo que sucede es que el señor Jiménez de Rada, que es de donde nos basamos fundamentalmente para esto, él lo coge y dice que es historia, y entonces lo pasa a historia, y a partir de ahí es la historia oficial. Pero yo puedo decir lo contrario y también valdría, pues porque esto es un cuento, no es nada que podamos decir, no es fehaciente. Pero ¿qué sucede? Hombre, pues que es muy interesante, porque si yo tengo que decir que los señores que vivían en esta época en Hispania, cansados de que la iglesia, porque la iglesia en ese momento lo único que hacía era poner cosas a su nombre, como ahora, ¿no? Como con las interpelaciones, no hacen otra cosa, ¿no? Poner cosas a su nombre y atesorar, y cada vez la gente era más miserable, pues la gente le intentó dar una forma nueva. Hay que tener en cuenta que en España la mayor parte de la gente era arriana, o sea, que era unitaria. Entonces les fue muy fácil pues seguir con sus ritos arrianos, que se parecía totalmente al Islam. Pero claro, la iglesia no puede decir, no, la gente se fueron porque estaban cansados de mí. No, prefieren una conquista armada porque por la sangre, no sé cuánto. Hay que tener en cuenta que, según cuenta la historia, aquí entraron unos 20.000 musulmanes. En España había 5 millones de personas. Entonces me recuerda el chiste ese es que 4 chinos se cargaron a 10.000 personas, y son hombres que nos rodearon, ¿no? Pues más o menos eso. Entonces, 5 millones de personas son muchas personas para que 20.000 en 2 años lleguen hasta el último rincón
de la península y lo conquisten todo. Y luego una cantidad de fábulas, porque si nos ponemos a ver el señor el que viene, que se llama, perdona, pero es que como estoy pensando en muchas cosas, a veces se me va, ¿no? El Musa, ¿no? El famoso Musa, y no sé qué, bueno, el nombre de este señor se traduce al Islam como el guía que nos lleva a la victoria. Hombre, que la madre le pusiera al niño el guía que nos lleva a la victoria, pues ya esta mujer era bruja, ¿eh? Tenía bola de cristal. Tenía bola de cristal. El señor primero que viene, que es un señor, los nombres están en el libro con todo lujo de detalle para que ¿no? Que es el famoso Tariq, ¿no? Pero el primero, no el segundo que conquista, el primero. Pues Tariq, no recuerdo el apellido, significa el que llama para conocer en árabe. Oye, qué casualidad, ¿no? Que el hombre se llama el que llama para conocer. Y el segundo se llama el que llama con contundencia. Luego hablan de que Tarifa se llama Tarifa por Tariq. No, mire usted, Tarifa viene de Tariq, que significa punta en árabe, Sipún. Y el monte Gibraltar, que le llaman, que es el monte de Tariq, no, Gibraltar significa Gib, que en latín significa la Giba, o sea, una montaña solitaria. Tariq, punta, o sea, la montaña de la punta. Vamos a dejarnos de todas estas historias, ¿no? Luego está el conde Don Julián, que además la historia del conde Don Julián es simpaticísima, ¿no? Porque su mujer, a su hija se la lleva don Rodrigo y abusa de ella, no la deja venir. Entonces don Julián, ella, para avisar a su padre, le manda una docena de huevos que va uno podrido. Y cuando él recibe ese regalo y ve que hay uno podrido, dice, ¡ah, a mi hija la han violado! Mira, vale, ¿no? En aquella época una docena de huevos que viaja desde Toledo a Ceuta, lo más fácil es que hubieran llegado todos podridos. Pero bien, el caso en que entonces el hombre jura venganza y cargarse un estado completo. Esa es la historia de París y Helena. Vamos a repetirla. Y hay por ahí un bizantino que ayuda a Tariq y demás, ¿no? Que la traducción de su nombre es el bizantino que socorre. Un hombre, y está todo lleno. Tiene una historia, hay un simbolismo, puede ser casualidad. Si ha ido, plantéatelo. Pero si una historia está llena de simbolismos, tú di, esto es mentira. Porque la vida no es simbólica, la vida es como es. Y entonces, si tú te pones a analizar un texto y tú dices, mira, un símbolo, otro símbolo, tú dices, este texto no es verdad. Bueno, pues eso es lo que viene pasando, o sea, que en el libro, ¿qué es lo que hago? Pues cuento la historia como la cuenta la oficialidad. Luego cuento los fallos que tiene esa oficialidad, como el simbolismo, etcétera, etcétera, etcétera. Luego explico de dónde vienen las fuentes, de dónde salen todos esos relatos. Y al final, pues cuento lo que yo creo que tenía que haber pasado realmente, o sea, pero además con datos. Y el Islam entra en Al-Ándalus allá sobre los 850, más o menos. En el cambio, entre Abderramán II, que ya fue califa, porque él ya tenía como mando como califa, y su hijo. En ese cambio es donde el Islam entra en Al-Ándalus. Y hay pruebas de ello, pues porque anteriormente nadie habla, en la historia nadie habla de Islam, y a partir de ahí la gente se pone a preguntar, ¿qué es esto que está pasando? ¿No? Y entonces todas esas preguntas lleva a decir, bueno, pues antes la gente no conocía qué lo que era, y ahora sí. Pero vamos a ver, que se aceptase hablar en árabe es porque el árabe estaba muchísimo más desarrollado que el latín vulgar. Entonces, para muchísimas cosas, para muchísimos pensamientos, sobre todo para abstracciones, era muchísimo más cómodo utilizar el árabe porque se había desarrollado más. Y entonces en esa época la gente seguía hablando en
el burgo, pues es una mezcla entre el árabe y el latín vulgar, y el árabe se utilizaba solamente para las cuestiones cultas, para escribir, para las cuestiones oficiales, como le pasará después al latín durante el siglo XIV, siglo XV, ¿no? Pues entonces hay que ver las cosas con otros ojos, como anécdota. El conde don Julián, si hubiese existido, pues el hombre tendría 4 barcazas, ¿no? No iba a tener la flota, la quinta flota americana, ¿no? Tendría 4 barcazas que podrían caber allí, ¿cuántas? 16 personas en cada barcaza, 30, ¿no? Caballo, ojo, el caballo no puede navegar viendo agua. Como vea el agua, el caballo no, es que no se monta, ¿no? Pero es un animal que le teme mucho al agua. Entonces, pues tiene que ser ya cuando llevas caballo, van en medio y menos gente. Si tú calculas 20.000, teniendo en cuenta que para cruzar el estrecho de Gibraltar, tú necesitas, en esa época remo, anda remo, porque, bueno, o a vela, pero la vela allí lo mismo se la lleva el levante, ¿no? Tú necesitas eso, nada. Y va un día para allá, ¿no? De Ceuta al Peñón de Gibraltar, que dice que iban, descargan, y un día para acá, descargan, mañana no podemos salir porque el levante ha subido, pasado está lloviendo, calcula, y te tienes que pasar un año pasando gente. Es que Da tiempo a que los otros reaccionen, ¿no? hombre, y nadie en la otra costa que estaba llena de gente, nadie llega y dice, oye, llama al rey porque aquí hay una gente muy rara que están viniendo y están abajo. No pasa nada. Pues, ¿por qué no pasa nada? Perdona, ¿y quién le da de comer a esa gente? Porque claro, tú cuando tienes ya allí, has pasado 10.000, pues tienes que llevar 3 días pasando berenjenas y pasando, ¿no?, bollos de pan para que esta gente coma, ¿no? Y es que hay cosas que tú no calculas. Claro, hoy en día resulta que si, no sé, que un ejército en cualquier país se siente que le dan una emboscada, el tío saca la radio o saca incluso el móvil, ¿no? Y llama hasta la cuñada y dice, escucha, que estamos en una emboscada, llama a mi jefe, ¿no? Que no me coge el teléfono, ¿vale? Ya está, ¿no? Si no, que podría ser, ¿verdad? No es que podría ser. Luego te contaré una anécdota de una emboscada que nos hicieron en Afganistán y tuvimos que llamar por teléfono a Orlando, ¿sabes? A Orlando, en Florida, que es donde está el centro neurálgico de control aéreo, para pedir apoyo aéreo, porque no había otra manera. Y a los 5 minutos apareció un avión y empezó a zumbarle a los talibanes. O sea que no estás diciendo Claro, ninguna ¿no? tontería. Y si Orlando no te coge el teléfono porque ha ido a orinar, pues tú llama a tu cuñado, oye, mira, llama que me estoy quedando sin batería, ¿no? Llama tú. Y ya está. Bueno, pero hay que tener en cuenta que estamos al principio del siglo octavo. Y resulta que hay un pasaje en el cual dicen que los del norte de África pues rodean tal y cual, entonces tienen que pedir ayuda nuevamente a Bagdad, perdón, a Damasco, y de Damasco le manda un ejército que vence a los otros, pero cuando llegan ya los otros habían cogido la ciudad, etcétera, etcétera. Bien, tú lo lees así, ojo, no, a ti te atacan tu ciudad y tú tienes que conseguir que alguien salga de allí sin que lo cojan los que están sitiándolo, a ser posible 3 o 4, y se vayan desde el norte de África a Damasco, que hay el porrón de kilómetros, 5.000 kilómetros, 7.000 kilómetros. Si no lo matan por camino, o se muere de hambre o de sed, ¿no? Y el hombre llega, es posible que llegue a los 6 meses o, bueno, cuando llegue, o a caballo. Se van dando 25 kilómetros diarios, no va más, ¿no? Cuando llega allí, tiene que convencer al califa de que en el norte de África, que el califa no sabe ni dónde está aquello, en un sitio muy lejos, un ejército suyo, que él ya ni se acordará de ese ejército, que mandó para allá hace 7 o 8 años, está siendo emboscado. Bien, pues preparemos un refuerzo para que vaya a defenderlo. Y ahora el refuerzo yo lo tengo que buscar
y mandarlo. Vamos a ver, cuando el refuerzo llegaba al norte de África, estaban los hijos de los sitiados, ¿no? Claro, y nos cuentan la historia como voy, fue y vuelve, ¿cómo que va y vuelve? Y yo que no, o sea, vamos a ver, que no, y si va el tío en barco, tardaba casi un año en barco, o sea, que entonces esa manera de contar. Luego otra cosa que sucede es que uno piensa que en el año 711, en norte de África, había unos señores con chilaba, babucha, viviendo en Jaima. Entonces, ellos llegan en el siglo XI. ¿eh? En el norte de África, en el siglo 7, 8 y el 7, lo que vivían eran romanos. Había restos de cartagineses, que no lo habían llegado a terminar, había restos de vándalos, que tampoco lo habían exterminado del todo, había muchos romanos, y sobre todo había muchos judíos que cuando los visigodos se hacen católicos, con aquello de Recaredo, tal cual, los judíos que hasta entonces habían vivido en compañía normal, corriente, o sea, habían vivido en armonía, empiezan a estar perseguidos. Incluso le cortaban el pene si veían que un señor se había cortado el prepucio. Bueno, pues resulta, inmasculado que se llama, ¿no? No, inmasculado no, le cortaban directamente el miembro. Bueno, pues toda esta gente, huyendo, también se habían refugiado en el norte de África. O sea, entonces había muchos huidos de la España visigoda, había muchos huidos que habían sido judíos, que eran arrianos, que eran... Entonces, hay que tener en cuenta que el norte de África y Andalucía ha sido siempre la misma tierra. Ahora parece que hay una frontera enorme, pero aquello siempre ha sido, cuando había hambre aquí se iban allí, cuando había hambre allí se venían para acá. Entonces esto ha sido un flujo, son 14 kilómetros los que nos separan, o sea, es una miseria. Entonces, resulta de que en el norte de África no habíamos esos señores con chilaba viviendo en Jaima, con babuchas puestas. No. Y señores, los que había eran señores que hablaban latín, y la palabra bereber significa bárbaro, no significa otra cosa. Entonces, bereber eran los bárbaros. ¿Y quién eran los bárbaros? Pues los señores estos, los vándalos. Es más, actualmente en Marruecos hay un pueblo en el norte, en el libro poco le indica en dónde está exactamente, en donde la gente tiene el pelo pajizo y los ojos rubios, porque son los descendientes de aquellos vándalos que no se han mezclado. Entonces, bueno, pues tenemos en el norte de África, en aquella época, lo que eran restos de cartagineses, restos de vándalos, los que estaban huidos de la península, y muchos soldados de fortuna, ¿no? Claro, entonces yo explico ahí cómo el hijo de Bitisa, que el hombre se llama Shila, es el que quiere heredar a su padre en el trono, y la iglesia, como sabía que él no era pro iglesia, lo quita del medio y pone a Rodrigo. Y entonces Rodrigo y él pues entran en guerra, y Rodrigo intenta cargárselo, él se refugia en el norte de África. Y desde allí hace lo que hace cualquier rey competente en esa época: intenta reconquistar lo que él cree que era suyo, su reino. Entonces, ¿y quién trae? Bueno, pues trae, pues eso, a resto de mucha gente, y oye, es que le prometieron, pues claro, porque tú, para intentar que la gente se ponga por tu causa, les dice, oye, si ganamos, yo te voy a dar una granja, o yo te voy a dar esto, te voy a dar la ciudadanía española, ¿vale? Y te voy a dar muchas cosas. Y entonces gente que viene así aquí con él a pelear. Por eso cuando gana la batalla del Guadalete, que por cierto la batalla del Guadalete, siempre todas las batallas en el Ahmad Mahmoud se dan en el Guadalete. Quiere decir que este hombre, el que escribió aquella, nada más conocía el Guadalete. Entonces hay 3 batallas y las 3 están en el Guadalete. Digo, el hombre también de geografía andaba un poquito cortito. Bueno, pues resulta que este hombre, cuando gana donde fuese, le ganó a don Rodrigo la guerra, la batalla, automáticamente él no necesitó conquistar más nada.
eran dos reyes, o mejor dicho, un rey y un aspirante que se pelean, gana uno de los dos, el territorio es mío. No necesito ahora ir conquistando pueblo a pueblo. Otra cosa es que algunos nobles rebeldes se lo opusieran y entonces contra ese sí tuviese que pelear, pero de una manera particular. Digo y la historia creo que podría ser muchísimo más fácil y más lógica, más coherente, si no hubiese tantos intereses, ¿no? Y tantas cosas que van por medio. Bueno, pues yo planteo algo que creo que es muchísimo más fácil. Claro, ¿por qué se llama Abderramán I? Hombre, porque el que lo escribe en el siglo XI, donde ya todo, para él, todo es cultura musulmana, y el Islam es lo mejor del mundo, pues ya todo lo islamiza, y hasta los nombres lo islamiza. ¿Cómo se llama Abderramán I? Pues no se sabe. No se sabe. Lo mismo se llama Abderramán porque como ahora mismo le pueden poner a un niño Jonathan de Jesús, ¿no? Porque pega muy bien, somos muy cultos si le ponemos al niño un nombre árabe en aquella época, ¿no? Y entonces, bueno, pues posiblemente se llama. Pero ya digo que hay pruebas de que nos están hablando como a principios del 800, o sea, del siglo IX, aquí había gente que después serán santos, en donde no se explica qué está pasando en Córdoba. Dice, ¿por qué la gente? Bueno, hablan incluso que cualquier noble no es capaz de escribir una carta en latín, pero sin embargo sí la escribe en árabe. O sea, que el idioma como tal, o sea, la cultura árabe sí había entrado. Pero como religión, este mismo señor se plantea que qué está pasando, ¿no? Y esos textos están. Y cuando descubre Mahoma, se lo escribe un amigo, he descubierto al anticristo, un tal Mahoma que dice que viene. Hombre, que si tú me dices que el Islam entró aquí en el año 711 y un señor muy culto en el año 830 dice que acaba de conocer al anticristo, un tal Mahoma, no cuadra, ¿no? O sea, no cuadra casi nada. Quería yo preguntar, porque, claro, José Ruiz me está dando una serie de datos que no encajan para nada con la versión oficial. Y hay una versión también que pretende ser oficial y que no lo es, de la que también yo tengo conocimiento, que es esa versión de un catedrático de la Universidad de Cartagena que opina que la batalla del Guadalete no fue en Guadalete, sino que fue en el río Sangonera, que su tradición sería gran hemorragia, que el conde don Julián no estaba en Ceuta, sino que estaba en Cartagena, etcétera, etcétera. Esa otra versión, que por supuesto yo no creo que está reflejada en este libro, ¿qué opinión le merece al autor de Al-Ándalus la historia que no nos contaron? Vamos a ver. Pues, a mí me gusta que la gente se plantee posibilidades, o sea, que no acepte lo que nos están diciendo, que nos suena raro y decir, bueno, pero esta es la oficialidad y hay que tragar con ella. No, me agrada que haya gente que se plantee, como Emilio Gutiérrez González Ferrín, por ejemplo, ¿no? Que también se plantea cosas muy interesantes, ¿no? O como, yo digo, hay bastante gente que se está planteando nuevas posibilidades. El señor de Cartagena, bueno, pues lo que hay que ver si lo que le está planteando cuadra o no cuadra, o está o no está. Hombre, hay que tener en cuenta que viniendo desde Oriente, si tú llegas por Libia, llega a Argelia, Argelia lo más cercano es Cartagena, desde Argelia. O sea, vamos a ver, que si tú, es que la península, hay una cosa que mucha gente no sabe y es que la capital de un estado más cerca de Madrid, después de Lisboa, es Argel. Es que nos parece que Argelia está allá, ¿no? A hacer puñetas, ¿no? ¿No? Argelia está, o sea, Argelia está más cerca que París.
¿vale? O sea, de Madrid, estamos refiriendo. Claro, con lo cual quiere decir que sí, que es posible que pudieran entrar por ahí, pero para eso tenía que venir un ejército, ¿eh? Ya, ya, ya. No, porque, vamos, el planteamiento que hace esa otra teoría, que quizá la conozca don José Ruiz, es ese que es precisamente Cartagena es el último posicionamiento bizantino en la península antes de esa conquista musulmana. Y entonces el planteamiento que ellos hacían, vamos, que hace este catedrático de Cartagena, es que, bueno, pues esos bizantinos ayudan y apoyan a los que vienen del norte de África para la conquista. Es otra teoría más. Sí, 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 sí. Completamente No, diferente, de completamente todas maneras, diferente. No, 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 sí. yo simplemente No, de todas maneras, los bizantinos son expulsados de la franja, porque llegan hasta aquí, llegan hasta Cádiz, sí, sí, de llegan toda los Andalucía prácticamente reconquista. prácticamente toda Andalucía. Es más, cuando Hermenegildo se revela a su padre Leovigildo, él cuenta con el apoyo de los bizantinos. Lo que pasa es que el padre le da dinero a los bizantinos y los bizantinos se convierte en neutros, ¿no? O sea, que la Es que neutralidad el dinero hace milagros. hace Más milagros. que Jesús. Entonces, exactamente. Y entonces, cuando se vio Hermenegildo que ya no tenía el apoyo bizantino, pues se dio cuenta que aquello ya no, aquello había fracasado. Pero poco después los bizantinos tienen que marchar, o sea, que cuando esto llevaba más de 100 años, es que, oiga, 100 años son mucho tiempo, ¿eh? A ver, en la historia cuando nos hablan y nos dice, sí, después llegó en el segundo milenio, es que hace mucho tiempo, ¿eh? Vamos a ver, nos tenemos que poner en el sitio, ¿no? Con sus noches, sus días, sus cosas. Sí, pero la gente Claro, no, la gente piensa con la mentalidad de hoy, no con la mentalidad de entonces. Piensa con los medios logísticos y tecnológicos que tenemos hoy, pero no con los que había en el 700. Ese es el problema. ese es el problema. Ese es el problema. Claro, y que tú llegabas y te asomabas, aunque tuviese un barquito, a la costa y decías, voy a ir a buscar estaño. ¿Para dónde? ¿A dónde? ¿Y de qué manera? ¿No? Aquí no había mapa, no había nada, y tú te ibas por la costa, y ibas viendo cosas, y hombre, y si te paraba en un sitio y dices, aquí hay estaño, hombre, esto es porque alguien te lo ha dicho, o sea, a ver, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el conocimiento, bueno, porque esto lo mismo a otra de mis pensamientos, y es que, aunque parezcan mentiras, desde la prehistoria el hombre anda en muy buena comunicación unos con otros, ¿eh? Eso de que cada uno, tú allí, tú aquí, invasiones para acá, invasiones para allá. Yo creo que había muy pocas invasiones, hubo muy pocas invasiones en la historia, casi ninguna. Y lo que sí son muchas corrientes culturales. Y siempre ha habido corrientes culturales de gente que va, viene, porque la persona que le ha gustado caminar, el aventurero siempre ha existido, y el aventurero iba a otro sitio y contaba, y de ahí cogía y se llevaba, y aparece un cuento que es milenario en un sitio que se parece, está clavado con otro que está a 4.000 kilómetros. Sí, porque pero no es casualidad, es que había un señor, o muchos, ¿no? Que iban para arriba, para abajo, iban. Y la gente normalmente se ha llevado bien, sobre todo cuando había mucha tierra, había más tierra que personas, ¿no? Yo para qué le voy a conquistar la tierra del otro si yo no puedo con la mía, ¿no? ¿Eh? Pues entonces, creo que hay que replantearse muchos conceptos en la historia y darse cuenta que la historia lo mismo es muchísimo más fácil de lo que nosotros no las queremos plantear. El otro día le comentaba yo a alguien, digo, mira, al hombre le gusta una discusión, le gusta discutir. Y el problema está que cuando tú empiezas a discutir, tú coges una postura y esa postura la tienes que defender a muerte, porque si no, has perdido, ¿no? Y lo mismo a media discusión tú te das cuenta de que tú no llevas razón, ¿no? Pero ya está obligado a mantener. Mi hermano dice, exactamente, y mi hermano dice, no dejes que la verdad te prive de una buena discusión, ¿no? Entonces, La tú verdad tienes no que ahí, estropee una buena noticia. hombre, nunca, ¿no? O sea, ¿por qué? Entonces no puedes estropearla. Entonces yo creo eso que sucede
y que tú mantienes una discusión aún sabiendo que tal, ¿no? Que la verdad. También pasa en el mundo académico, ¿eh? Porque el hombre es el hombre. Y hay veces que un señor académico, que es catedrático, no sé cuánto, ha mantenido unas teorías que si se investiga, pues esas teorías hace aguas. Entonces yo con la discusión, yo tengo que mantener el tipo hasta el final. Y me invento cosas, lo que haga falta. Y digo lo que haga, no sé cuánto. Y pongo al otro, ¿no? Como los trapos. ¿Por qué? Pues porque yo tengo que mantener lo que yo he dicho. Pero que sucede también, la gente que, no sé, hay mucha gente que piensa que estos son doctores, que son grandes personas. No, son en más corriente y que defienden a veces unas teorías que ya se caen, pero que ellos las siguen manteniendo, pues porque estamos dentro de este tema. Hay un prestigio, ¿eh? Hay muchas cosas por medio de que si se va a demostrar que yo no, hombre, pues este prestigio, estas subvenciones, estos no sé cuántos, pues empieza. Bueno, y entonces creo que eso es un daño que se le hace a la ciencia. Entonces haría falta decir, oye, vamos a parar, vamos a intentar crear una historia con los datos que se conocen ahora, que ahora mismo se conocen una cantidad de datos que no se conocían hace poco. Y decir, oye, vamos a pararnos y vamos a hacer una historia universal mucho más acorde con los datos que tenemos, con las cosas que se saben, y no ir andando así, echando un remiendo, porque hay veces que se remienda en cosas que dices tú, mira, pues es que esto ya no se lo puede creer nadie, pero se siguen defendiendo pues porque hay una serie de intereses. La historia oficial es lo que queda de lo que se ha estudiado, de lo que se ha investigado, de lo que se ha inventado, pero trufado con intereses políticos, con intereses económicos, con intereses sociales, con intereses eclesiásticos, y todos esos intereses pues crean una historia oficial que no es que sea verdad, pero es lo que hemos pactado para no pelearnos, que así sucede. Y tú mismo te das cuenta, pues yo he estado en Cataluña y te están inventando la historia. Sí, sí, bueno, eso Por- ya oh, es que oh, es porque descacharrante, sí. Ojo, para tú tener una buena historia, tiene que tener mucho dinero para invertir, ¿eh? Entonces tú inviertes y tú tienes una buena historia. Si no tienes dinero, pues tienes la historia que te inventen otros. Y entonces en Cataluña se ha invertido muchísimo dinero y me estoy leyendo libros donde ya se ve la mano de ellos, en donde me estoy leyendo un libro sobre Al-Ándalus, en donde no se habla de la corona de Aragón, sino de la corona de Cataluña. Y digo, no, y es cosa del traductor, porque el autor es estadounidense, el autor no tiene nada que ver con el tema. Pero el traductor, que me he fijado que son dos señores catalanes, ya no habla de la corona de Aragón. Y ya no habla de Jaime I, sino de Jaume. Y ya no habla, o sea, ningún rey de Aragón tenía nombre como se habla en Aragón, sino todos eran nombres catalanes, ¿no? Y eso va calando, va viendo, y al final será la corona de Cataluña, en donde Aragón estaba entonces incluida. Le retorcemos todo el sistema, ¿no? Claro, tú dices, pues yo puedo manipular la historia. Pues la puedes manipular siempre y cuando tengas dinero para hacerlo, ¿no? ¿Eh? Nadie quiere tener un antepasado. Si tienes dinero, tú no vas a querer tener un antepasado que fuera negrero, que es lo más fácil, ¿no? Sino que mis antepasados son todos gloriosos. Y entonces, sí, Además, está muy bien traído el ejemplo porque los últimos tratantes de esclavos españoles fueron de la isla de Cuba y eran catalanes. sí, 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 sí. Entre ellos, el marqués de Comillas, que no era catalán, pero se casó con una catalana, porque su suegro sí lo era y él participó en el negocio, por eso el marqués de Comillas se fue a Barcelona. O sea, entonces, es más, creo que es de la única región de España en donde podemos decir, o nacionalidad, como lo queramos llamar, donde podemos decir que ha habido tratantes de esclavos, porque yo no conozco, en Andalucía no se conocen tratantes de esclavos. La gente, sí, ha habido gente que ha tenido negocio de caña, de azúcar en Cuba y luego se vino y montó bodega en Jerez,
pero no tan claramente como tratante que cogían los esclavos en Fernando Po. ¿Cómo se llama? Y sin que lo cogieran, cruzaban el Atlántico y lo llevaban allí a las Antillas. Bueno, oye, pero fastidia que tú seas un señor con dinero y que vengan a recordarte que el dinero te viene de un tatarabuelo que se dedicaba a eso, ¿no? Bueno, oye, pues se invierte y, y tu abuelo desaparece de la historia. No el dinero, ¿eh? Tu tatarabuelo. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo hace mucho rato. Entonces yo esto luego lo voy a tener que apañar de alguna manera, porque si no es muy complicado. Vamos a terminar la entrevista hablando del final del libro, ¿no? El primer renacimiento europeo. ¿Cómo lo enfocas ese primer renacimiento europeo? Vamos a ver. Al-Ándalus, hay que partir de la idea de que Al-Ándalus no es musulmán. Al-Ándalus participa de la creación de lo que es la cultura islámica. Esa idea siempre que aquí todo se recibe, aquí todo viene de todo el mundo y nos dice cómo tienen que hacer las cosas y cómo tenemos que hacer, los fenicios, los no sé cuánto, todo el mundo llega. No, mira, Al-Ándalus participa de la creación de esta cultura, que se la ha llamado después la cultura islámica. Pero que Al-Ándalus participa, porque por ejemplo el arco de Herradura es de Andalucía, del siglo V, muchísimo antes que llegase, incluso que naciera el Islam, ¿no? Y otras muchísimas circunstancias donde Al-Ándalus participa en cierta poesía, en cierta cosa, Al-Ándalus participa. ¿Pero por qué? Porque el tema, que es lo que estábamos hablando antes, cuando esa famosa batalla del Guadalete, ahí lo que se estaba dirimiendo era entre seguir en la Edad Media, o sea, seguir la Edad Media en donde una era oscura, y que me perdonen los católicos, pero es porque la Iglesia la estaba haciendo oscura, con todas sus cosas, o liberarse de la Iglesia, liberarse de un montón de cosas y volver a la época clásica, a la época romana. Por eso están los baños, que no son baños árabes, son hammam andalusíes, porque es agua templaria, un caldario, exactamente como una romana, en donde se volvía a entrar a la gente en las carreteras, a los lados de la carretera. Incluso, esto ya es doloroso, pero se volvió a crucificar a la gente. La bronca en Al-Ándalus era la crucifixión. O sea, Al-Ándalus vuelve a todo el legado grecorromano o de la época grecorromana, porque ven que ahí es donde está verdaderamente la humanidad y no en la Edad Media con unos nobles, etcétera, etcétera, de oscuridad. ¿Qué sucede? Claro, como ellos van así, por eso en Córdoba pues se monta la que se monta y aparece gente que empieza a volar, gente que empieza a crear cristales. ¿Por qué? Pues porque hay otro interés. Bueno, pues el primer libro de la historia en donde ya se ve todo este concepto, ¿no?, del amor, ese concepto del amor, pero el amor carnal, ¿no? Que, alguien que me diga a mí que en el siglo XI pudiese hablar en Europa de amor carnal o en los países musulmanes, lo mataban, ¿no? Bueno, no, pues existe. ¿Por qué? Porque en Al-Ándalus se podía escribir sobre el amor carnal incluso entre hombres o entre mujeres. Estamos hablando del siglo XI. ¿Qué es? El collar de la paloma, ¿no? De Ibn Hassan. El collar de la paloma es el primer libro donde tú lo lees y tú dices, bueno, pero no, este es un libro que podía estar escrito ahora. O sea, es un libro maravilloso. Porque, entonces estamos hablando, pero el libro este es el resultado de su época. No es que él fuese un iluminado, no. Es que el Renacimiento empieza con Abderramán II, que es el que empieza a traer a Infirnas, que es el primero que vuela y vive para contarlo, ¿no? La historia de la aviación debería tenerlo como, ¿no? Es el que hace los prototipos, que luego copiará Leonardo da Vinci, que es un señor que hace una lupa que le llama piedra para leer,
es cuando se inventan las gafas, porque hay uno que le pone alambrito y se lo cuelga en las orejas, que le llamaba gafí, además, o sea, que más claro el agua. Entonces, hay una serie de inventos, una serie de... La medicina crece muchísimo porque en Al-Ándalus se pueden abrir cadáveres para investigar qué es lo que le pasa al cadáver de que ha muerto. Entonces, todo eso que estaba prohibido en los países cristianos y musulmanes, en Al-Ándalus no. Entonces, decir Al-Ándalus musulmana, no. Al-Ándalus es el renacimiento. O sea, aquí se vuelve a abrir cadáveres para investigar. Aquí se hace poesía, poesía amorosa. Aquí se está investigando, estudiando, viendo. Y fundamentalmente, en vez de estar en un castillo peleándose, aquí la gente lo que le gustaba era charlar en los jardines por la noche y vivir bien. Señores, por eso digo, aquí nace el Renacimiento. Nace el Renacimiento porque se fue durante los 400 años que tuvieron los visigodos, o quizás, no, 300. Esos 300 años de visigodos se fueron, pero que no, pero que enseguida se retomó y se dijo, ¿por qué? Porque eso estaba en el espíritu de la gente. Yo quiero volver a vivir feliz y no quiero... Que entonces Al-Ándalus, el gran milagro fue la creación de las clases medias. ¿Cuál es el gran milagro de ahora? ¿Por qué España es lo que es? Por las clases medias. Porque en una sociedad en donde existe solamente una clase muy pobre, y una clase cortita, con todo el dinero, tú no puedes hacer evolucionar a esa sociedad, porque los que pueden gastar son muy pocos, y los muchos no pueden gastar nada, los justos de supervivencia. En cuanto tú empiezas a distribuir la riqueza y empieza a haber una clase media que consume y quiere servicio y necesita educación y quiere sanidad y quiere comer bien y quiere beber buen vino, tú desarrollas la economía vertiginosamente y eso produce más clase media que a su vez irá pidiendo más. Bueno, pues eso fue Al-Ándalus. Fue una sociedad en donde los artesanos empezaron a ganar dinero y a liberarse de los señores. Fue una sociedad en la que existió una gran clase media, bueno, tan potente que Alacant tuvo que matar un montón allí en Córdoba porque se les rebelaron, ¿no? En la famosa revuelta de la Arrabal. O sea, es una clase media que ya estaba exigiendo. Y dice, hombre, es que claro que fue un milagro. Fue un milagro porque creó gente que podía consumir. Estaba creando que un señor que estaba haciendo zapatos ganaba dinero. No hacía zapatos por el bocadillo que le daba al señor. Entonces, hubo una clase media. Eso fue de los grandes milagros. Bueno, amigo José Ruiz, vamos a despedirnos. Vamos a despedirnos. Oye, cuenta conmigo por cuando quieras. Sí, para otro día, sí. No, una conversación muy interesante. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias por habernos ayudado a poner blanco sobre negro en este libro, que creo que es un libro muy interesante. Y bueno, pues nada, se lo recomendamos encarecidamente a nuestros lectores y esperamos volver a hablar con José Ruiz Mata porque hay por lo menos dos de esos libros de ese currículum maravilloso que no me pierdo la oportunidad de hablar con su autor sobre ellos. José Ruiz Mata, muchas gracias. Gracias a vosotros y aquí me tenéis para cuando queráis.